Y hoy terminamos, po. Terminamos. ¿Cuántos meses tuvimos? ¿Cuántos meses? Estuvimos estudiando la primera carta de Pedro, como 4 meses. ¿Sacaron la cuenta o no? 4 meses estuvimos estudiando Pedro. Partimos la primera semana de marzo y estamos terminando la primera semana de julio. Han sido 15 predicaciones en estos 4 meses. Y vamos a terminar, hermanos, viendo esta carta, hablando de la importancia de las disciplinas. Porque lo que Pedro está describiendo aquí, cuando él da algunas instrucciones finales, habla de una palabra que es muy importante, que es el concepto de disciplina. Una palabra que nos suena, o puede sonar un poco como difícil de tragar, un poquito incómoda la palabra disciplina, cuando hemos entendido que la salvación es por gracia. Entonces, a ver, espérate, ¿disciplina? ¿Tener disciplina? ¿Cumplir con reglas? ¿Eso nos suena como salvación por obras? ¿Dónde está la gracia? Y la verdad es que justamente ese entendimiento tan erróneo y tan equivocado de confundir cosas que son claramente distintas ha sido uno de los grandes perjuicios que hace un daño tremendo a nuestros contextos cristianos. Y de repente empezamos a descuidar nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, y utilizamos la más curiosa de las excusas: es que todo es por gracia. Y dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor. Venimos a la iglesia cuando nos da ganas nomás. Es que todo es por gracia. Y si todo es por gracia, eso debería ser la motivación más grande para orar, para leer la palabra, para disciplinarme más y más en amar y en buscar la santidad, abandonar hábitos pecaminosos que han caracterizado mi vida anterior y buscar de corazón al Señor. Y ciertamente no siguiendo los legalismos y reglas que comúnmente establecemos en el mundo evangélico. Porque a veces nosotros ponemos en el contexto evangélico reglas que no deberían ser, que no deberían decirse, lugares que uno no debería ir, palabras que uno no debería repetir, ¿no es cierto? Y uno, cuando analiza a la luz de la Escritura, no es tan así el tema. La Escritura quiere ir a cosas más profundas que simplemente aspectos externos o de la conducta externa. La Escritura quiere que vayamos a la raíz de nuestra santidad, que ¿dónde está? Está en el corazón. Pero es evidente que eso también significa que nosotros somos desafiados a vivir una vida de completa consagración al Señor. Y todo eso requiere disciplinas. Las disciplinas espirituales, como se llaman en algunos contextos, se refiere justamente a ciertos hábitos que nosotros cultivamos diariamente y que los cultivamos tenga o no tenga ganas. Porque es súper importante esto tenerlo claro. ¿Sí o no? O sea, varias veces lo hemos dicho, cuando uno dice, es que no tengo ganas de orar, ese es el momento donde usted más tiene que orar. Ore sin ganas. Ese es el momento para doblar las rodillas y orar. Incluso hágalo físicamente. Cierre la puerta, doble sus rodillas y ore sin ganas. Porque eso no es hipocresía. Eso es simplemente entender que esto es prioritario, que es una necesidad en mi vida. Si usted va al psicólogo que tiene depresión y usted no quiere comer, ¿qué le va a decir el psicólogo? Coma igual, porque su cuerpo lo necesita. Entonces, uno no siempre tiene ganas de hacer las cosas. Y yo no siempre tengo ganas de bañarme, pero me baño. O sea, espero que todos lo hagamos. No siempre tengo ganas de lavarme los dientes, pero hay que lavarse los dientes, porque se nota, ¿cierto? Se siente el tufo. Entonces, así también son las disciplinas espirituales. Hermanos, ¿usted siempre tiene ganas de trabajar? No, ¿no es cierto? Eso no es así. Y usted se levanta igual, se levanta igual y va a ser más puntual. Y después critica a los que aman el dinero. Usted, ¿qué es lo que lo motiva a levantarse para trabajar sin ganas? Seamos sinceros. ¿Por qué? Porque a fin de mes va a llegar el pago. Y usted dice, ya, entonces tengo que hacerlo, porque si no, no voy a tener cómo pagar las cuentas. ¿Es así o no es así? Y esa lógica no está mal, es correcto, es necesario. Pero el punto es, hablando del ámbito espiritual, ¿cuál es el lucro? ¿Cuál es la ganancia de orar aún sin ganas? De tomar la Biblia y leerla, escudriñarla, aún cuando no tengo ganas. Es saber, hermanos, que hay una ganancia mucho más gloriosa que esas ganas banales que puedo tener o no puedo tener en el tiempo presente. La ganancia es mucho mayor
que ese cheque o ese depósito que le llega a usted a fin de mes. Es mucho mayor que obtener ciertos recursos que me permitirán pagar mis cuentas. Es mucho mejor que eso, porque además son ganancias que no se quitan, que no se van. Es tomar la mejor parte, diría Jesús, hablando de María, que se sienta a los pies para escuchar al Señor mientras Marta está sirviendo las mesas, afanada y turbada. Y Él dice, no, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Porque el dinero algún día se acaba. Y no es algún día, se acaba cada rato. Se acaba el tiro. De hecho, ¿cómo ocurre generalmente? Te depositan y al otro día ya no queda nada. Si es que en el mejor de los casos, en los mejorísimos casos, los más privilegiados, les quedará un 20% del sueldo, porque el 80% se va en cuentas. Y aquí estoy describiendo a los más privilegiados de ustedes, porque hay otros que no les queda casi nada para todo el mes. El primer día pagan todo y quedan patos. Pero a otros les queda un poquito y lo usan para comprar un vainilla latte venti del Starbucks con leche de almendra. Y puras cosas súper importantes como esa. Pagar los streaming, pagar el Netflix, el Disney, pedir el Rappi, todas esas cosas que a veces uno gasta lo que le queda. Algo hacen con lo que les queda por ahí. Cada uno lo sabe. Pero lo interesante es que nosotros somos efectivamente desafiados a vivir estas disciplinas espirituales. Algunos datos interesantes. Disciplina muy probablemente viene de la palabra discípulo. Y un discípulo es un seguidor de Cristo. Y si tú sigues a Cristo, tú cultivas hábitos que te caracterizan como ese discípulo. Y la gente te ve por cómo tú vives y dice, él es un discípulo. ¿Por qué? Porque veo sus disciplinas. Y eso era así desde los primeros siglos, los primeros años de la fe cristiana. Oye, este es un discípulo. Hay alguien en la puerta. ¿Y cómo lo sabes? Por esos hábitos que tiene. Porque él tiene hábitos de un discípulo. Entonces probablemente viene de la palabra discípulo, de tener un estilo de vida coherente a ser un discípulo de alguien que se disciplina. Otra cosa más importante, hermanos. Disciplina es libertad. Disciplina es libertad, porque aquel que es capaz de cultivar disciplinas no es llevado por cualquier viento, tendencia o las vorágines del día a día o el estrés laboral de cada semana. Es alguien mucho más estable. El que es capaz de mantenerse firme en sus disciplinas de orar, de lectura de la palabra, que son disciplinas básicas, al menos estas tres: orar, leer la palabra del Señor y congregarse. Esas tres son las más fundamentales, son las tres patitas de una mesa de tres patitas, y si falta una, tu mesa está coja. Se va a caer cuando le pongas algo sobre ella. No puedes sostener todo el peso de tu vida espiritual. A veces yo veo gente, esta persona siempre ora, lee la Biblia todos los días, pero se congrega de vez en cuando. Tu mesa está coja. No falta ningún domingo, pero durante la semana no tiene vida de oración. Tu mesa está coja. O no lee la palabra, la mesa está coja. Entonces, sobre estas tres básicas vienen otras más. Cada cierto tiempo podemos ayunar, separar noches de oración para orar al Señor en una vigilia personal. Y no tiene que esperar que convoquemos una vigilia de iglesia. Puede ser una vigilia personal. Cada cierto tiempo. Pero las básicas: orar, leer la palabra y tener comunión con los hermanos en la iglesia. Congregarse. Y esas disciplinas caracterizan, como decía, al discípulo. Y las disciplinas son el camino para la libertad. Otra idea: la disciplina no es un peso, no es una carga, no es una imposición, es libertad. Y esta frase ustedes dirán, sí, qué interesante, pero es una verdad, a mi modo de ver, tan evidente, que disciplina es libertad, que de hecho esta frase proviene de ciertos pensadores budistas, ni siquiera cristianos. Ellos se dieron cuenta que la persona que es disciplinada es más libre. Interesante eso. El disciplinado es más libre que el que no lo es. ¿Por qué? Porque no está dominado por el viento de las circunstancias. Por lo que pasa o lo que no pasa, lo que me ocurre o lo que no me ocurre, por la vorágine, si estuvo pesada o estuvo relajada la pega. Esa disciplina le da firmeza de carácter necesaria para lograr los objetivos, aun cuando la circunstancia sea adversa.
O sea, es mucho más libre que el que no es disciplinado. Y empiezas a descubrir por qué no has perseverado en algunas metas. Porque te faltó disciplina, probablemente. Y ahí viene la pregunta, ¿pero disciplina no contradice a la gracia? ¿Cómo esto de las disciplinas si todo es por gracia? Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Está ahí, está en Efesios. Que parece que es el único texto que algunos se saben. Porque hay muchos otros que nos exhortan a buscar la disciplina, a orar, a buscar del Señor, a amarle, a escudriñar las Escrituras. Pero esos versículos no se los aprenden de memoria. No los pegan en el muro con letras bonitas con colores. Como que esos textos no los leemos tanto. Entonces hay que aprender y conocer el contexto total de toda la Escritura y toda instrucción que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, la disciplina es una confirmación de la gracia. ¿Sí? Es una confirmación de la gracia por dos razones. La primera, un asunto bien sencillo. La disciplina es el fruto de un corazón que ama a Dios. Es el fruto de un corazón que ama a Dios. Y solo ama a Dios un corazón que ha sido salvado, redimido por gracia. Porque el corazón piensa así: tengo que agradar a Dios para que Dios se agrade de mí. Tengo que esforzarme para que con ese esfuerzo Dios me mire, me bendiga, me recompense y me ame. Tengo que poner mi parte. Y ahí sí Dios pondrá la suya. Ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Pero algunos dicen eso y no está en la Biblia. Pero entonces esas personas dirán: oye, pero esa persona, esa motivación por lo menos lo motiva a hacer lo correcto, a ser un buen trabajador, a venir a la iglesia, a no mentir, a venir al culto, a dar el diezmo. Ok, puede ser que esas cosas lo motiven, pero es una motivación equivocada. La motivación es contraria al amor. ¿Cuál es la motivación de esa persona? El miedo. Se motiva a disciplinarse no por amor, sino que es por miedo. Y uno nota cuando hay personas que no quieren estar, que se esfuerzan en cumplir, porque no les motiva el amor al Señor, les motiva el legalismo. Son unos fariseos prácticos en su vida personal. Les motiva el temor. Es el temor. Y la palabra de Dios dice claramente que el amor echa fuera el temor. Y esa persona dice: si no cumplo con reglas, Dios no me bendecirá. Si no cumplo las reglas, todo me saldrá mal. Si yo no hago lo que tengo que hacer, Dios no hará su parte. Esa es la lógica. Y te pregunto, ¿en qué lógica ha funcionado tu vida espiritual hasta acá? ¿Es el miedo? ¿El miedo de un esclavo que piensa que en cualquier momento recibirá un azote? ¿O el deleite gozoso de un hijo que sabe que el padre lo ama por gracia? ¿Qué es lo que te motiva? Es increíble esta comunión entre padre e hijo cuando hay amor. Porque es verdad, hay hijos que aborrecen a sus padres, pero le obedecen. ¿Justamente para qué? Para mantenerlos a raya, para que no se metan en sus asuntos, para no tenerlos encima. Porque quieren lo antes posible sacarse de encima esa figura opresora, porque no lo aman, en realidad lo aborrecen. Pero hay hijos que obedecen por amor, porque su corazón está conectado íntimamente con el amor de su padre y están seguros, saben que su papá los va a amar aun cuando no cumplan o fallen en el camino. Y esa misma lógica, hermanos, es parte de nuestra vida espiritual como cristianos. Los que más crecen espiritualmente y los que más crecen en santidad son aquellos que saben que Dios les va a seguir amando, aun cuando no crezcan, aun cuando vacilen en su vida espiritual. Dios los seguirá amando. Interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué esos corazones están seguros en la gracia? Y por eso oran, porque están seguros en el Señor. Oran porque orar no es una regla que tengo que cumplir para que Dios me bendiga. Oran porque el amor los mueve a orar. Leen la palabra porque quieren escuchar la voz dulce de su Padre y de su Señor. Se congregan porque ellos sienten y saben que es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo, ser un miembro del cuerpo de Cristo, un cuerpo sin duda imperfecto, con muchas deficiencias, pero igual es el cuerpo de Cristo. Que no es una comunidad que se asoció libremente para formar una entidad sin fines de lucro. No somos eso. Como iglesia no somos nada de eso. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra.
Entonces las disciplinas espirituales son fruto de la gracia. Pero hay una segunda cosa que es súper importante y quiero que usted piense conmigo. Porque la gente dice algo así. Pero cumplir disciplinas, ¿eso no es hacer cosas para que a cambio Dios produzca cosas? Y la verdad, hermano, es que disciplina técnicamente no es hacer algo. No es que usted está haciendo algo, no es que usted está haciendo una obra. Las disciplinas no son obras porque no somos nosotros haciendo cosas, sino que es justamente dejar de hacer cosas. Cuando usted ora, está dejando de hacer cosas. Cuando lee la palabra, está dejando de hacer cosas. Cuando se congrega, está dejando de hacer cosas. Porque por fin nos convencemos que no somos nosotros los que nos salvamos ni nos santificamos por nuestro propio autoesfuerzo. Entonces, ¿por qué oro? Oro porque no soy capaz de resolver yo las cosas. Porque sé que no soy capaz yo de dar solución. Porque sé que no soy capaz de encontrar la salida en esta encrucijada. Y reconozco que no depende de mí. Y dejo de luchar, dejo de esforzarme, dejo de presionar, dejo de manipular, dejo de volverme ansioso y digo, Señor, no puedo más. Señor, no puedo con esto. Lo entrego en tus manos. O sea, dejo de hacer para que Dios haga. Eso es oración. Leer la Biblia no es una obra que yo hago. No estoy haciendo nada. Leer la Biblia es por fin decir, quiero dejar de tener mis ideas. Quiero abandonar todos mis preconceptos, mis prejuicios. Quiero dejar atrás toda esta ideología de este mundo para que por fin me guíe la palabra de Dios. Quiero tener la mente de Cristo más visiblemente en mi vida. Quiero que la palabra de Dios me enseñe a pensar. Quiero que Dios me dé sus presupuestos básicos de los cuales yo debo pensar, yo meditar, yo habitar en la palabra, porque me aburrí de mi propia sabiduría, porque en verdad es necedad. Necesito sabiduría verdadera, que está en la palabra de Dios. Y me congrego porque en el fondo estoy diciendo, ya no quiero más seguir solo. Ya no puedo continuar solo. En este camino no soy capaz de afirmarme con mis propias piernas. Necesito una comunidad que me afirme, en la cual yo me pueda apoyar. Que de repente me reten, me llamen la atención, pero que también me animen, me exhorten y me amen. Que me llamen, que me escuchen, que podamos cuidarnos los unos a los otros porque no puedo solo. O sea, es dejar de caminar solo. Dejar de ser un ser autónomo e independiente. Porque decimos eso, ¿no? Yo puedo solo. Yo puedo solo. Esa es parte de nuestra soberbia, queridos hermanos. Entonces, no es hacer cosas, es por fin soltar. Es por fin dejar de hacer. Es como cuando uno en el escritorio, ¿cuántos de ustedes tienen escritorio? Y siempre está todo desordenado, lleno de puras leceras. La lata de la bebida, miga, puras leceras, la cuestión, súper desordenada. Bueno, ese es mi escritorio. Estoy hablando de mí. Entonces uno viene y hace espacio a veces en el escritorio para poner algo. Hace un espacio. Saca la agenda, saca ese libro, saca esta cuestión, saca la cuestión con los lápices y hace un espacio. Y cuando tú haces un espacio en el escritorio, ahora sí hay un espacio donde Dios puede trabajar. Estamos haciendo un espacio para que Dios pueda trabajar. Y esa es la esencia de la disciplina espiritual. Es en la semana, en ese escritorio todo desordenado, con basura, cosas inútiles, hacer un espacio para que ahí Dios pueda trabajar en nosotros. Por eso confundir disciplina espiritual con obras es un error de concepto profundo. Porque disciplinas no son obras, como obras que yo hago para tener mérito delante de Dios, sino que son todo lo contrario. Primero que todo son frutos de la gracia, como decíamos. Pero segundo es justamente abrir un espacio y dejar yo de obrar, para que Dios haga su obra maravillosa y poderosa en mi vida. Y te pregunto, ¿te extraña que por tantos años estás estancado en tu vida espiritual? ¿Se fijan que esto no es física cuántica? No es tan difícil. Porque si yo no estoy siguiendo disciplinas básicas, hermanos, básicas, obviamente voy a estar estancado. Y tal vez tú estás en la etapa inicial de un estancamiento. Tal vez tú estás en un buen tiempo, hace mucho tiempo, hundido en un estancamiento. Pero déjame decirte que son las disciplinas espirituales las que nos van a generar un espacio para que Dios
no tú. Dios te saque de ese estancamiento. Luego de esta no tan breve introducción, vamos al texto. Primera de Pedro 5, que dice algunas cosas que hoy quiero recalcar. Bien, como dije, disciplina espiritual nos permiten tener una fe firme. Nos permiten tener una fe firme. Facilitan o ejercitan una fe cada vez más firme. Y quiero hablar de dos tipos de disciplina espiritual que habla Pedro acá. La voy a mencionar después mientras vamos desarrollando la predicación. La primera forma, las primeras disciplinas que permiten tener una fe firme son evidentemente las disciplinas del corazón. Las disciplinas del corazón. Vea conmigo el versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y esto se conecta con otra idea, que si bien es distinta, pero están íntimamente unidas. Por eso Pedro las pone juntas. Versículo 7. Depositen en Él, ¿qué cosa? La ansiedad. Toda su ansiedad. ¿Alguien conoce la ansiedad por experiencia propia? Si no fuera así, tú no eres del siglo XXI. Eres del siglo, no sé, el siglo XIV, que está acá mágicamente. Porque el problema psicológico del siglo XIV era la angustia, era la culpa. Pero nosotros acá, siglo XXI, hombres y mujeres modernos, nuestro drama es la ansiedad. Estamos todos con ansiedad, o en mayor o menor medida. Es tanta la cantidad de opciones que tenemos, la cantidad de caminos que podemos elegir, y cómo nosotros no podemos controlar todas estas alternativas que tenemos, nos da ansiedad. Pero lo maravilloso es que la palabra habla de ambas realidades, tanto para los angustiados como para los ansiosos. En este caso, la ansiedad creo que guarda mucha relación con nosotros. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Disciplinas del corazón. Este es el primer tipo de disciplina. Y aquí menciona algunas, Pedro, no todas, no es una lista exhaustiva, o sea, no está completa, donde están todas las posibles disciplinas del corazón, en absoluto, pero están las fundamentales para aquellos que nos toque vivir en un contexto hostil a nuestra fe. Y ustedes dirán, ¿nuestro contexto es hostil a nuestra fe? Porque no somos patúos, no estamos en persecución. O sea, no está la ISIS en el poder político acá en Chile. Yo creo que es importante recalcarlo. No, estamos viviendo la realidad de países en los cuales la amenaza de bomba en una iglesia es algo de todos los días. No estamos viviendo nosotros en países donde autoridades, supuestamente con un Estado laico, dicen no, hay que respetar las religiones, pero cuando golpean, hay un linchamiento público a los cristianos, no dicen nada. La policía ni llega. Hoy hay hermanos nuestros que viven esa realidad todos los días. Hoy, siglo XXI, viviendo la realidad de la persecución. Entonces, decir que acá hay persecución, yo creo que es un poco exagerado y además es irrespetuoso hacia hermanos que están de verdad siendo perseguidos en esta misma hora. Entonces, hay una hostilidad, sin embargo, cultural hacia nuestra fe, y negar esa realidad también sería igualmente ciego. Entonces, en ese sentido, se parece un poco a lo que está ocurriendo en Primera de Pedro. Cuando Pedro le escribe a estos creyentes de Asia, de Bitinia, de Capadocia, todos estos creyentes de esta región, que es la actual Turquía, estaba recién iniciando las primeras hostilidades contra los cristianos. La persecución dura, ya con muertes y todo eso, no había comenzado aún, pero estaban empezando las hostilidades. De hecho, los cálculos hablan de que Pedro a los años, 2 o 3 años al futuro, fue muerto por el Imperio Romano. Así que esta es una de las últimas cosas que Pedro escribe y uno de sus últimos legados antes de morir. Entonces la persecución recién está empezando. Recién había actitudes de hostilidad contra el cristianismo. Y entonces creo que el contexto nuestro, en ese sentido, puede ser similar. Y por eso esas disciplinas son fundamentales ahora en nuestro tiempo, como eran fundamentales en el tiempo de Pedro.
Y esta primera disciplina espiritual del corazón a la cual apunta Pedro es cultivar la humildad. Cultivar la humildad del corazón. Cultivar una humildad de corazón significa no solamente no ser un hipócrita y tener falsa modestia. No es decir, no, es que sí. Como que está todo lindo, como que uno se hace el pobrecito, el humilde, la falsa modestia. Vender la pomada humilde. No es eso, es la humildad del corazón. Porque es fácil, es súper fácil vender la pomada de humilde. Uno se puede vestir con ropita humilde, con chalitas humildes. Sí se puede, sí se puede. Una barba de 3 días, bien humilde. Y así mostrarse como, ay de mí. Tener voz suavecita, no levantar la voz. No tener ese tipo de voz más fuerte, ¿no es cierto? Uy, qué humilde la persona. Y tú después ves que es todo lo contrario. Tal vez la persona es la persona más arrogante del universo que nunca da su brazo a torcer en ninguna cosa que dice o piensa y que quiere imponer su opinión a los demás siempre. Paradojas de la vida. Aquí está hablando de humildad del corazón. Porque, ¿qué dice Pedro? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? A Él no lo podemos engañar. Nosotros no podemos venir ante el Señor y con una apariencia de humilde para engañarlo. Y que Dios diga después, hoy se veía tan piola, yo lo veía tranquilito, pensé que era humilde. Chuta, me dejé llevar por las apariencias. El Señor no va a decir eso. El Señor ve nuestro corazón. Usted sabe que eso nunca va a ocurrir porque Él conoce, Él escudriña tu corazón. Y humillarte bajo la poderosa mano de Dios significa reconocer que Él tiene el control, que Él es soberano, que Él tiene la razón y tú no. Así que cuando tú tomas, por ejemplo, la palabra de Dios y la palabra de Dios confronta un hábito, una visión, una idea que tú tienes, pues bien, corresponde. Sé que no es fácil, es difícil, pero someter tu opinión. Tomarla, hacer un lulito y a la basura tu opinión. Y decir, Señor, yo abrazo lo que tú me dices, porque tú eres más sabio que yo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Implica tener una conciencia de que es Él quien tiene el control y no yo. Y fíjese, está pero conectadísimo con el versículo 7. La falta de humildad, la falta de humillación es consecuencia de la ansiedad. O mejor dicho, la ansiedad es consecuencia de lo anterior. Porque la ansiedad. Yo sé que nos han patologizado la ansiedad, lo cual hasta cierto punto no está del todo equivocado. Pero cuando tú empiezas a pensar que la ansiedad es algo solamente patológico, que es como la gripe, que es como un resfrío, no es culpa tuya. Tú no tienes responsabilidad. Eso viene contigo. Y se puede caer en eso. ¿Se cae en eso o no? Para los que van al psicólogo, te dice eso el psicólogo, que no es tu culpa. Y muchos caen en eso. Se puede caer, y he visto muchos casos de eso. No, es que yo tengo un problema con la ansiedad. Es que el psicólogo me dijo, entonces que no es mi culpa. Entonces eso me justifica ser controlador, ser manipulador, querer controlar situaciones y todas las actitudes pecaminosas en mi corazón, porque total, es patológico, no es culpa mía. ¿Me entienden o no? Peligrosa conclusión. Peligrosa conclusión. Porque bíblicamente la ansiedad es lo contrario a la humildad de corazón. Les voy a explicar. Ansiedad es una demostración de un corazón que no se humilla, que no reconoce, ni quiere reconocer, ni quiere ceder a Dios el control. ¿Se acuerdan una escena de Intensamente cuando está como la escoba con ansiedad? Como que está en el control y como que no quiere soltarlo. Eso nos pasa. Estamos con nuestra vida ansiosos y no le entregamos a Dios el control. Estás diciendo cuando tu corazón se llena de ansiedad, Señor, yo voy a controlar mi vida. Y tal vez una de las más eficientes herramientas para combatir esos momentos de ansiedad sea no solo orar, que orar es muy bueno, es muy necesario, pero además de orar, en esa oración confesar tu pecado, de querer controlarlo todo. Te pido perdón, Señor, porque yo pienso que puedo controlar esta situación. Me pongo ansioso, que puedo controlar a esa persona, que yo pienso que tengo más razón que tú, Señor.
Yo muchas veces, hermano, yo igual soy muy ansioso. Cuando estoy en circunstancias complejas en mi vida, yo soy un hombre que resuelve. Y voy por acá, por allá, busco por acá, me muevo por todos lados. Y lo último que hago es, ya hay que orar. Así somos. Hermanos, la ansiedad es falta de humildad del corazón. Pensar las decisiones que tú tomaste y las cosas como están funcionando están equivocadas, Señor. Algo que tú estás haciendo como que no está muy bien tu plan. ¿Me entienden o no? Es como Hamlet diciéndole a Shakespeare, oye, no me gusta cómo va la historia. No me gusta hacia dónde se dirigen los acontecimientos de tu relato, Shakespeare. Eso no ocurre con Hamlet, pero sí nos ocurre a nosotros, que tenemos el descaro y la soberbia de cuestionar a nuestro Creador. Y decimos que Él es perfectamente sabio, pero lo cuestionamos a cada rato. Y nosotros queremos muchas veces, vamos y nos levantamos en oposición contra Dios. ¿Y sabes qué es lo peor de esto? Que levantarte en oposición contra Dios es totalmente infructuoso. Sí, porque Dios va a ejecutar su plan igual. ¿Es así o no? El Señor ejecuta su plan igual. Entonces cuando hay ansiedad, ora. Pero aprovecha también de orar y confesar tu pecado. Te pido perdón, Señor, porque me quiero yo poner en tu lugar. Porque le creo o le creí al engaño de la serpiente. ¿Y cuál fue el engaño de la serpiente? En el huerto del Edén. Seréis como Dios. Y ahí está la serpiente, todavía diciéndonos, eres Dios, tú dominas tu vida, tú controlas tus opciones, tú eres libre para poder hacer todo autónomamente, todo lo que tú quieras, y las cosas pueden salir exactamente como las planificas, anhelas y como tu corazón lo desea. Esa es la mentira de la serpiente. Entonces Pedro no viene a sobarnos el lomo. No. Como pueden darse cuenta, mis queridos hermanos y hermanas ansiosos y ansiosas, no viene a sobarnos el lomo a los ansiosos. Pero tú, ¿qué prefieres? Lo pongo de otra manera. ¿Que un médico venga, te haga todos los exámenes y no te dice el diagnóstico? ¿Qué quiere uno? Que te diga la verdad, po. Pero te miente para que no te dé pena, para que te sientas mejor. ¿Qué tipo de médico sería ese? Pésimo, pésimo médico, falta de ética. Un buen médico te dice claramente el diagnóstico. Estimado, lo que usted tiene es grave. Este es el tiempo que tú tienes. Tenemos que reaccionar ahora. Ponte las pilas. Empecemos ahora el tratamiento. Ahora ya. No esperemos más. Porque uno quiere que el médico le diga la verdad. Así es el Señor. Y este es el punto. Él nos está diciendo, la falta de ansiedad es falta de humildad del corazón. O es fruto de la falta de humildad del corazón. ¡Qué heavy! Pero yo quiero que me digan que soy inocente. Que no tengo la culpa. Y que todo es culpa de otro. Del gato. Yo quiero que me digan que es patológico. Que no es mi culpa. Y que yo soy la víctima. Y estoy hablando de mí. Ese tipo soy yo, dice la canción. Yo. Aquí quiero ser sincero con ustedes. Estoy hablando de mí. Yo quiero eso. Yo quiero todo el tiempo que me digan que la culpa no es mía. Pero el Señor dice, sí, hay muchas cosas que otros pecaron contra ti. Hay muchas cosas en las que tus padres pecaron contra ti. Hay muchas cosas en las cuales fuiste víctima del pecado de otros, que afectó tu vida. La palabra no niega esa realidad. Es así. Y la palabra de Dios también reconoce, pero en muchas de esas circunstancias somos responsables de cómo reaccionamos pecaminosamente al pecado de otros. Y ahí somos responsables. Todos nosotros. Y con la ansiedad no es la excepción. Entonces entender que la ansiedad es demostración de un corazón que no se humilla. Ahora la humildad del corazón implica varias cosas. Hay cosas que la cultura millennials, o en la que se criaron los millennials y los centennials, hay ciertas cosas que no contribuyen a la humildad del corazón. Por ejemplo, esta idea, que es una idea muy millennial, que yo soy la excepción. ¿Han cachado eso, no? No, es que conmigo no. No, como que yo no. No, yo soy distinto. No, es que conmigo va a ser diferente, porque yo soy especial. Yo soy especial. ¿Pasa eso, no?
Uno a veces le aconseja a los jóvenes, oye hermano, cuidado, ¿para dónde vas? No, yo estoy bien, sí, yo sé. Conmigo no. Yo siempre he sido distinto al resto. Y es muy interesante esto, porque si todos son especiales, nadie es especial. ¿Sí o no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? ¿O es muy boomer mi pensamiento? Pero es un tema esto, ¿no? Porque es como, y nos creemos todos especiales todo el tiempo, y pensamos como que yo soy la excepción. Así como, no, estudiar así todos los días, no, eso es para otros, yo soy especial. Y entonces la noche anterior, estudiando desesperado porque no estudié el flojo de porquería. Pero yo soy especial. Y esta estrategia como que te funciona en el colegio. Porque el colegio es fácil. Si el colegio es fácil, chiquillos. El tema cuando sales del colegio y entras a la universidad, ahí ¡pum!, se te olvida lo especial. Yo pensaba eso de mí. Yo decía, oh, qué fácil. Yo soy especial. Y llegué a la U y era un porro de porquería. Y me di cuenta que siempre lo había sido. Porque ahí te encuentras con la realidad. Y si no hay disciplina, si no hay estudio, tú no eres especial. Tienes que estudiar como todos los demás. Querida hermana, hermano, no eres especial. Tienes que levantarte temprano y trabajar como los demás. No eres especial. No van a hacer una excepción contigo porque es que siempre me dijeron cuando era chico que era tan tierno. No. Si llegas atrasado todos los días, el jefe te va a echar. Te van a echar. Y estoy tratando de ser claro. Porque sé que hay un tema generacional aquí, que no es fácil de lidiar. Entonces, ¿me entienden? Y eso también aplica a lo que hablamos, las disciplinas espirituales. Tú no vas a crecer en tu fe si no estás orando y leyendo la Biblia día a día, teniendo comunión con Dios y teniendo comunión con los hermanos al congregarte. No eres especial. Que entre eso en tu conciencia, hermano, en lo más profundo. Pero pastor, ¿por qué me dice eso? ¿Dónde está en la Biblia? No sea pesado. Yo pensé que usted era especial. Bueno, tengo un texto bíblico. Ninguno tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Romanos 12:3. Ahora sí, no eres especial. Ninguno tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. Sino piensen de sí mismos con cordura, dice Pablo. O sea, si no oro, si no leo la palabra cada día, mi vida de fe no se fortalecerá. Mi fe decaerá. Obviamente empezaré a dudar de todo. Empezaré a tener ansiedad y me va a consumir esa ansiedad. Si no me levanto cada día para trabajar y cumplir con mis deberes fielmente, obviamente no seré recompensado con mi trabajo y no habrá sustento para mi vida. Y tendré luego cesantía. No es un secreto. Si esta bola es 1 más 1 es igual a 2, no es 3, no es 4, es 2. Entonces entendamos eso. Y eso, hermano, se parte desde la humildad. Eso es fundamental. Yo necesito al Señor como cualquier otro de mis hermanos. Entonces, en relación a esto, no eres especial. Tú, al igual que todos, necesitas al Señor, igual que cualquier otro hermano. Yo soy débil, cargado de mis pecados, como mis otros hermanos también lo son. Necesito gracia, como mis hermanos también la necesitan. Y podemos mirarnos con compasión, porque vemos que ninguno es especial. Pero tenemos un Dios especial. Cristo sí es especial. Y podemos tener al fin humildad de corazón. Entonces, cuando yo pienso que yo soy especial, soy el más bacán, yo hago las cosas mejor que el resto, yo cumplo mejor que todos, entonces comenzamos a sospechar unos de otros. Y decimos, no, ese que está ahí, ese no es. Hacemos eso. Entonces, en base a ciertas reglas humanas, definen quién pertenece a la fe verdadera y quién no. En base a reglas y mandamientos de hombre, no de la palabra de Dios. Ellos hacen una línea arbitraria, de aquí para allá, los santos. De acá para acá, los que no. Y el prejuicio crece en la iglesia. Y puede que hable suavecito. Puede parecer muy humilde, pero no es humilde de corazón. Es un soberbio. Cultiven, hermanos, cultivemos la humildad de corazón. Lo cual implica, entre otras cosas, vencer ese orgullo.
Que se nos sale a veces el orgullo, ¿no? Se nos sale a flote. Cuando el orgullo brota pecaminosamente, porque tengo una carne pecaminosa y soy confrontado saber pedir perdón, hermanos, al Señor y también a mi hermano. O sea, disciplinas básicas, fundamentales. Y de repente hoy día estamos pendientes de cosas que por 20 siglos no fueron relevantes. Y ciertamente no lo son hoy. Humildad de corazón. Pero fíjese lo que dice el versículo 8. Vaya conmigo. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Ahí está la idea. Estén atentos con esto. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. Estar atentos al diabolos. ¿Y quién es el diabolos? El diabolos es el fiscal acusador en el tribunal. Ah, Satanás. Sí, lo es también. Pero la palabra literal en el griego es el fiscal acusador en un tribunal. Efectivamente debemos estar atentos, y Pedro aquí está pensando en todas aquellas personas que, no siendo cristianos, miraban a los cristianos y los difamaban. Hablaban mal de ellos, mal de su fe, mal de su servicio al prójimo, y los acusaban y perseguían injustamente. Y difamaban a los cristianos y empezaban a hablar mal contra ellos. Eran los diabolos, los acusadores de los cristianos. Pero también Pedro debe estar pensando en esa acción del diablo que hace en el corazón de cada uno de nosotros cuando el diablo constantemente nos viene a acusar. ¿A ti te ha acusado el diablo? Y nos recuerda nuestros pecados pasados de cada uno. Mira lo que hiciste, pecador. Eres un homicida. Eres un adúltero, un mentiroso. Y uno puede estar arrepentido. Entonces uno empieza a sentir la acusación. Esa acusación. Aquel pecado que fue ya confesado. Aquel pecado que fue entregado al Señor. Y obvio, por favor, tampoco vamos a ser necios ni ciegos a la realidad. Hay pecados que traen consecuencias en el largo tiempo. Es verdad eso también. Y hay que asumir esas consecuencias con valentía, con entereza, con integridad y con humildad, como un fruto de arrepentimiento. Y hay que asumir también las consecuencias. Es mi responsabilidad. Esta consecuencia tal vez va a estar por meses, tal vez por años. Dependiendo, pero asumo, con valentía, con humildad. Pero el acusador no te está diciendo que hay consecuencias. El acusador te está diciendo que no has sido perdonado, que no hay gracia para ti, que no hay gracia, no hay perdón. Entonces el acusador está allí. Y hay que estar atentos a ese acusador que nos acusa igual que estos gentiles, para que seamos hostigados y perseguidos. ¿Y por qué nosotros creemos que Pedro muy probablemente está pensando en esto? Porque él cierra esta parte y dice: resistan al diablo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. O sea, en todo el mundo se está levantando el diablo. Levantando a los gentiles, a los que no creen, para que ellos acusen a los cristianos, los persigan y los maten. En algunos casos los acusaban de cosas reales, porque lo acusaban de pecados pasados, de los cuales se habían convertido. Algunos antes eran ladrones, se convertían y dejaban de robar. Algunos dedicaban a negocios truculentos y se arrepentían y dejaban de dedicarse a ellos. Algunos se dedicaban al tráfico de esclavos y lo dejaban para volverse al Señor. Eso está en la primera epístola de Timoteo. Entonces esto comienza a ocurrir y entonces muchos empiezan a levantar el dedo acusador. Y aquí debemos resistir al diablo. Significa cultivar en nuestro corazón la gracia del Evangelio. Es recordar cada día que hemos sido salvados por gracia, que la obra de Cristo en la cruz y esa sangre derramada no es la sangre de un buen hombre, no es la sangre de una linda persona que hace buenas cosas, no es la sangre de un gran maestro que nos enseñó cosas bonitas. Es la sangre del Hijo de Dios, santo, justo, precioso. Su sangre vale más que todos los tesoros del universo. Y esa sangre fue derramada voluntariamente por ti y por mí. ¿Sabes para qué? Para que tú seas perdonado. Y esa es una realidad objetiva. Tú crees en Jesús, has sido perdonado. ¿Te fijas cuánta ingratitud tenemos nosotros cuando menospreciamos esa sangre preciosa?
y volvemos a vivir esos hábitos pecaminosos que fueron la causa de que Él fuese crucificado. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te fijas la gran ofensa? Cuando usas la gracia para justificar el continuar viviendo en pecado y no buscar la santidad, ofende a tu Señor, que lo derramó todo por ti y lo hizo por amor, una sangre preciosa de la cual no somos dignos, y voluntariamente la entregó, porque te amo. Esas son las verdades del Evangelio que tenemos que, hermano, atesorar en nuestro corazón, porque la gracia escandalosa perdona lo que nada ni nadie perdonaría. Es la misma gracia que me impulsa a buscar ahora la santidad. Por eso no hay contradicción. No hay gracia barata. No, estoy perdonado por gracia, ahora quiero vivir como quiera. No es eso. Como mucha gente que ha venido a nuestra iglesia y se van enojados, indignados. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, indignados. No me gusta esta iglesia porque hablan de pecado. Hablan que somos pecadores y yo no estoy de acuerdo. Somos personas que necesitan mejorar. No, brother. Necesitas arrepentimiento. Esta cuestión no es terapia. El arrepentimiento es el camino a la sanidad del corazón. Así que abracemos la verdad del Evangelio. Y el diablo va a venir con sus mentiras. Pero esas mentiras van a, como decía Pablo en la carta a los Efesios, que van a ser como dardos del diablo, los dardos del maligno, y van a rebotar en nuestra armadura, ping, ping, y no nos va a hacer nada. Son dardos que rebotan, porque estamos con el casco de la salvación, porque estamos con el escudo de la justicia, porque estamos vestidos con la armadura de Dios. Eso está diciendo Pedro con otras palabras. Después te vaya y lea Efesios 6. Pablo hace una descripción completa que apunta a lo mismo que está diciendo Pablo acá. Disciplinas del corazón. Pero hay un segundo tipo de disciplinas, segundo tipo y final. Recuerden el título, disciplinas que permiten una fe firme. Primero, disciplinas del corazón. Y segundo, disciplinas comunitarias. A veces hablo con amigos, con personas que tengo un gran cariño por ellos, porque me llega el rumor. Oye, ¿supiste de fulano? No, ¿qué pasó? No, fulano abandonó la fe. ¡Wow! Y me encuentro con fulano. Oye, fulano, ¿qué onda, hermano? ¿Qué te pasó? Y el hermano me empieza a decir, no, es que pasa esto, pasa esto, pasa esto otro. Y no digo que siempre, pero la mayoría de las veces no es apostasía. No es que abandonaron la fe, no es que dejó de ser cristiano y ahora es agnóstico o ateo. Hay casos, pero no es la mayoría. Y empezamos a conversar y él aún tiene fe en el Señor. Esa fe palpita dentro de él, pero está decepcionado. Está decepcionado porque la iglesia lo decepcionó. Y en buena onda, honestamente, si tú nunca has sentido ganas de mandar todo a la punta del cerro por la iglesia, de hecho mandar a la iglesia a la punta del cerro, mandar a Julio Dávila a la punta del cerro, entonces tú no has vivido tu fe cristiana lo suficiente. Si tú estás mirando ahí diciendo, claro, es que para él es fácil porque él es el pastor. O sea, si ustedes piensan que yo nunca me he sentido decepcionado de la iglesia, cada domingo. No, nunca tanto, pero a veces uno se decepciona de la iglesia. Sí, se decepciona porque la palabra cuando Corintios habla de la iglesia y habla del amor, que dice que el amor es sufrido. Y uno sufre. Pablo decía en una de las iglesias, sufro por ustedes como con dolores de parto. Porque así son. Así somos la iglesia. Entonces si pensamos eso, estamos equivocadísimos. El tema es que como nosotros entendemos que somos miembros de un cuerpo, no es opcional en la vida cristiana. No es como, bueno, si te parece, puedes unirte a nuestra iglesia con las características que a ti te gusten. Mira, en el pasillo A, iglesias sin gluten. Pasillo B, sin lactosa. Pasillo C, con omega 3. La iglesia no es eso. Es como que hay iglesia al gusto del consumidor. O sea, la lógica del consumo la tenemos aquí en la iglesia. En nuestra lógica de cómo escogemos iglesia. Y la cultura del consumo
porque busco una iglesia que se conforme a mis gustos personales de consumidor. Juego peligroso, un juego que debemos evitar. Yo lo sé, y hay muchas razones por las cuales varios de ustedes han dejado iglesias, y en algunos casos incluso motivaciones muy serias. Y está bien, como literalmente apostasía de esa iglesia en particular, que han abandonado el evangelio. Lo hemos conversado, pero ustedes saben que es así. Pero hay que tener mucho ojo cuando empezamos a seguir la lógica de buscar iglesia que se acomode a mi gusto personal. Porque ahí hay una línea muy fina. Cuando la empezamos a cruzar y entramos a otra religión. Porque ya no es cristianismo lo que estamos siguiendo, sino que es consumismo de la religión. Es distinto. Cristianismo de consumismo de la religión. Tengámoslo en cuenta. Porque el consumo es natural. Hay que consumir. Hay que comprar. El consumo está bien en la esfera que corresponde, pero convertir de la religión, consumismo, es otra religión. No es nuestra fe. O sea, la idea de que el consumo me da significado, le da propósito a mi vida y me provee paz. Esa lógica, llevarla a la vida espiritual, a una confesión de fe. Y usted hoy debe decidir a quién va a servir, si a Cristo o al consumo. Y ojalá que usted decida bien. Entonces las disciplinas comunitarias son necesarias y aquí vemos algún testimonio de algunas de ellas y en parte es maravillosa. Y me quiero saltar acá al versículo 12. Tenemos un lindo ejemplo. Dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel. He escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Espera. Pedro, el pescador, el chorizo, ¿me entienden? Que se ponía a lavar las redes aunque no había pescado nada. Ese detalle es muy lindo, porque en el Evangelio dice que Jesús lo vio lavando las redes aunque no había pescado nada. Bueno, un pescador lava las redes luego de que pesca algo. Entonces Pedro está haciendo el show, para que todos crean que pescó. Oh, sí, la media pesca que tuve anoche estuvo buena, ¿eh? Lavando las redes así. Pedro era ese tipo de persona. Soy bueno, no necesito a nadie, estoy bien, soy pulento, soy bacán. Pero ahora Pedro dice, con la ayuda de Silvano. Pedro reconoce que necesita ayuda. Y tal vez ahora está viejito. Tal vez han visto ustedes un viejito, ¿no? ¿Cómo son los viejitos? No me ayuden, yo puedo solo. 8 de cada 10 viejitos dice eso. Porque el orgullo nos acompaña hasta el final de nuestra vida. No, yo puedo solo, déjame nomás. Y se caen. Y después le dije, ¿por qué fue al baño solo? Prepárense. Varios llevan en camino. Van a ser unos mañosos. Pero bien, con la ayuda de Dios, Pedro no es así. Pedro necesita ayuda y lo reconoce. Y le pide ayuda a Silvano. Versículo 12. Quien considero un hermano fiel. He escrito brevemente, estuvimos 4 meses con esta cuestión. Pero bueno, brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Quizá Pedro tenía ahora dificultad para escribir, tal vez le temblaba la mano, tal vez no manejaba bien el griego koiné. Recuerden que Pedro era un hombre de Palestina, la región que hoy llamamos de Palestina. Pedro hablaba arameo, fue educado en ese idioma y tuvo que aprender el griego a la fuerza. Y tal vez Silvano le ayuda para que el griego no salga tan horrendo, mejorar un poquito la gramática, no salga tan tarzánico. Entonces como que le ayuda, tal vez. Algunos comentan eso, algunos comentaristas. Pero el punto es que Pedro necesita ayuda. Y para eso requiere lo que hablamos, humildad. Que permite que pidamos ayuda el uno al otro. Pedro acá es muy bonito porque nos está dando una instrucción. Dice, ayúdense los unos a los otros. Y él se usa a sí mismo para ejemplo porque él buscó ayuda cuando la requirió. Con la ayuda de Silvano les estoy escribiendo esto. Y esa es una disciplina comunitaria. Nos carga reconocer nuestras limitaciones. No, gracias, yo puedo solo. A veces somos como niños pequeños. Y que ahí yo puedo entenderlo. Porque es una etapa del desarrollo que el niño quiere aprender, tiene que desarrollarse. No, hay que dejarlo para que él aprenda, para que lo intente él. Y está bien. Pero acá estamos todos viejitos. Podemos pedir ayuda cuando algo nos cuesta. Y decir, ¿sabes qué, hermano? No puedo solo. Ayúdame.
ora por mí, me acompañas, me apoyas. Y puede ser un detalle tan pequeño tal vez como ayudarte a escribir una carta o cosas profundas, muy profundas. ¿Sabes qué, hermano? Ayúdame. Tengo dudas en mi fe. Hermano, ayúdame. Estoy viviendo un pecado que no lo confieso hace años. Ayúdame, porque estamos pasando por un problema grave con mi esposa. Tengo una crisis grave en mi matrimonio. Aconséjame. Ora por mí. O sea, buscar a alguien. Y somos malos para eso. Es verdad. Y si no cultivamos la disciplina comunitaria, evidentemente comienza a ocurrir. Y esto es lo que yo les decía de estos amigos que están decepcionados de la iglesia. Entonces yo les digo esto que les quiero decir a ustedes, para que lo tengamos claro. Cuando eso ocurra, si tú dejas de congregarte, dejas de venir, abandonas la comunidad, tu escepticismo, tu falta de fe solamente aumentará. ¿Estás decepcionado de la comunidad? ¿Estás decepcionado de la iglesia? Ok, todos lo hemos estado. Varios aquí lo estamos quizá en este preciso momento, pero estamos aquí. ¡Pucha, esta hermana! ¡Pucha, este hermano! Y uno como que hasta se enoja, pero aquí estamos. Porque no hay otro lugar donde yo podría estar. Porque este es mi lugar. Bien, mal, más o menos, pero en mi casa. Y recordemos esto. Yo a veces he hablado con hermanas que tienen temas muy complejos con sus hijos. Y hay una lista interminable de buenas razones para mandarle a la punta del cerro al loco. Pero al final, raya para la suma, es mi hijo. Pero es mi hijo. Bueno, al final, todas las cosas, hermanos, somos hermanos en Cristo. Y vamos a estar juntos eternamente. Así que hay que acostumbrarse. Somos hermanos. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y eso no lo decidí yo, sino porque Dios soberanamente lo decidió así. Porque Él predestinó a la iglesia. Así que este es mi lugar. Entonces la importancia de cultivar disciplinas comunitarias. Y Él dice, con el propósito de confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios, manténganse firmes en ella. Versículo 13. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Bueno, Babilonia ya no existía. La Babilonia del primer siglo es una forma figurativa para hablar de Roma. Sí, una buena forma. Babilonia. Y efectivamente era la capital Roma. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes y también mi hijo Marcos. No un hijo literal, sino que se refiere a su pariente Juan Marcos, una especie de sobrino de Pedro, pero también discípulo de Pedro. Pedro lo había guiado en la fe y era un discípulo suyo. De hecho, Marcos, este es el Marcos, autor del Evangelio de Marcos. O sea, probablemente es quien escribe el Evangelio también en base al testimonio de Pedro, que era su tío. Entonces, por eso usted va a ver que en Marcos, muchos episodios, el protagonista es Pedro. Interesante. Y de hecho, Marcos es el evangelio más antiguo. El primero de los 4 fue escrito por Marcos, y Mateo y Lucas se basaron en el relato de Marcos para hacer su evangelio. Interesante detalle. Entonces dice, saludos de parte de la comunidad que está en Roma. La comunidad, hermano. Apoyarnos entre distintas comunidades de fe. Eso igual pasa. Y cada iglesia o comunidad de fe tiene su identidad propia. Nuestra comunidad tiene una identidad propia. Cuando yo era chico, esta era la iglesia de los viejitos. Sí, era como si... Todos la conocen como la iglesia de los viejitos. Era puros viejitos, cantábamos a capela, puros himnos de gloria y triunfo. Pero claro, ahora quizás tenemos otra identidad. Pero eso no quiere decir que nuestra identidad sea más bacán, infalible, la mejor de todas. No, si tú piensas eso, estás tremendamente equivocado. Es solamente nuestra identidad. Ni mejor ni peor que otra, pero es nuestra identidad. Y hay otras comunidades hermanas que tienen otras identidades, otras formas de vivir su fe, pero son hermanos también. Y es bonito eso. Por eso tenemos que ir a los cultos de unidad, que a veces hay poca adherencia. No tenemos esa oportunidad de hacer vida de iglesia con hermanos que son de nuestra iglesia local, pero de otras comunidades de fe. Por ejemplo, el culto que tuvimos con la Mano de la Victoria. Estuvo precioso poder compartir con nuestros hermanos, comunidades distintas, pero con un mismo Señor. Necesitamos apoyarnos unos a otros también en ese sentido. Y finalmente, versículo 14,
salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. ¡Eja! ¡Qué bonito! Un ósculo santo, ósculo, beso, ¿sí? Y bonito esto. Y lo digo en serio, a propósito, porque tenemos que expresar nuestra comunidad o nuestra comunión de forma física. Nos damos la mano, nos abrazamos, nos damos un beso y nos saludamos porque nos queremos. Y eso a veces hay hermanas que dicen, oye, la hermana Scarlett, quizás yo soy muy querendona, y está bien, pues. Tenemos que ser así. De hecho, lo negativo es que seamos tan distantes en lo físico con el hermano, po. Eso yo creo que es un poquito más fome. Deberíamos ser un poquito más, imitar ese buen ejemplo, de abrazarnos, de besarnos, de apretarnos fuerte, porque somos hermanos en Cristo. Entonces nos saludamos y nos queremos. Y eso expresa físicamente la comunión, la comunidad. Pero el asunto es más profundo. Y aquí tenemos disciplinas comunitarias que tenemos que cultivar, hermanos. Tenemos que expresarnos el cariño, el amor, compartiendo tiempo y espacio. No hay comunidad en escuchar predicaciones en YouTube. Y por favor, súbale el volumen a la transmisión. No hay comunidad en solo escuchar sermones por internet. Está bien que usted escuche predicaciones como un complemento a la comunidad. Estoy trabajando, ya lo escucho mientras trabajo, pongo un podcast. Ya ahí voy trabajando, de camino a la pega, voy a la casa y pongo ahí una predicación, una reflexión bíblica. Ok, está bien. Obviamente por algo lo publicamos. Ese es el propósito, para complementar a otros y a los que no conocen la fe cristiana, que puedan quizás escuchar las reuniones y luego venir acá presencialmente. Pero el culto, hermanos, es el tiempo de adoración al Señor. Es un tiempo precioso donde oramos juntos, cantamos juntos, donde a una sola voz expresamos que Cristo es el Señor. Miren qué hermoso eso. Somos súper distintos entre nosotros, con historias distintas. Venimos de contextos distintos y de repente nos ponemos de pie y cantamos las mismas palabras juntos, recordándonos unos a otros el Evangelio, la gracia, el poder de Dios, la majestad de sus atributos. Y eso ocurre aquí en la comunidad, donde unos a otros nos recordamos las verdades, donde nos ponemos en pie, y cuando tomamos la Santa Cena hacemos memoria de nuestro Señor. Hay algo precioso en adorar juntos, en orar juntos, en cantar juntos, algo que es irreemplazable. Y eso fortalece nuestra fe en nuestro corazón de quien lo hace. Debemos nosotros hacer eso, expresémonos físicamente el amor, el cariño, y para compartir tiempo y espacio. ¿Y tiene duda de esto? Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por Zoom, por YouTube. No. Esas son circunstancias excepcionales. Compartir tiempo y espacio. Hermano, es un mandato bíblico. A mí me encanta cuando el Señor, en el Sermón del Monte, Él profundiza la ley. Y dice la palabra que todos hemos adulterado. Sí, po. Jesús dijo, cuando uno mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con eso en el corazón. Entonces, si usted codicia a una mujer, tiene que arrepentirse. Y espero que lo hagamos. Pero ¿cuántos de ustedes han orado con arrepentimiento delante de la presencia del Señor al no congregarse, al no guardar un día para el Señor? Porque ese también es un mandamiento. Porque Cristo explica un mandamiento de la ley. No cometerás adulterio. Pero el mandamiento que dice que tienes 6 días para hacer toda tu obra. Y el séptimo, que es Shabbat, contemplar, descansar, admirar al Señor. Un tiempo en que detenemos todo y lo consagramos al Señor. Y tú te quedas en la casa porque estás cansado. ¿Cuántas veces le has orado al Señor con arrepentimiento por ese pecado? Porque yo no digo, hermanos, que no pueden venir por casos laborales. Yo conozco gran parte de hermanos que trabajan acá de lunes a viernes. Y es rutina que no vienen los domingos. Aparecen cada cierto tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido por eso? Está la ley. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, dice el Señor. Compartir tiempo, hermanos. ¿Nos hace falta o no?
¿No será que congregarse uno puede estar cansado y dice, oh Señor, me siento más fortalecido? Porque mi cuerpo está cansado, pero por dentro estoy revitalizado en el hombre interior. Versículo 10 y versículo 11, y con esto cerramos. Tenemos que tener, hermano, una visión del agricultor. Un agricultor se levanta todos los días, va a ver el campo, se preocupa de que la agua esté llegando por la acequia hacia la plantación, se preocupa de que haya un riego adecuado. Tiene que ir todos los días a mirar, observar si no llegó algún bichito a las plantaciones, porque él tiene que decir qué tratamiento hacer. Puede ser orgánico, quizá un pesticida, pero el agricultor tiene que cuidar, cultivar, podar, regar. El agricultor cumple con todas sus disciplinas todos los días y lo hace todos los días. Un buen agricultor terminó de cumplir su deber y se va a acostar. Se va a tomar once con su familia y comparte la mesa y disfruta y dice, hice mi parte el día de hoy. Pero el crecimiento no lo doy yo. Que llueva o no llueva, no soy yo quien lo hace. Que el sol salga en la mañana o esté nublado no depende de mí. Que haya fruto o no haya fruto esta semana, en la semana siguiente, no depende de mí. Que los árboles florezcan, no lo produzco yo. Yo riego, fertilizo, podo y lo demás lo hace el Señor. Así igualito, calcado, guarda esto en tu corazón. Así es la vida cristiana. Tú haz tu parte, ora, lee, congrégate. Día siguiente, ora, lee, congrégate. Ora, lee, congrégate. Y repetimos todos los días. Es la repetición del agricultor. Que todos los días va al campo. Y puede ser la temporada, puede que no haya lluvia, puede que haya o no haya lluvia. Pero eso no depende de él. Tú haz tu parte, querido hermano. Haz lo que te corresponde a ti. Versículos 10 y 11. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él hará lo siguiente, miren. Él los restaurará, luego los hará fuertes, los hará firmes y los hará estables. No estamos fuertes, no estamos firmes y no estamos estables porque nos falta disciplina. Cristiano, tú que has nacido de nuevo, ¿quieres eso o no quieres eso? ¿Quieres que Dios te restaure? ¿Que Dios te haga fuerte? ¿Que Dios te haga estable? Todo cristiano que ha nacido de nuevo quiere eso, anhela eso, y eso no lo haces tú. Así que tranquilo con eso, no lo haces tú, lo hace el Señor. Tú haz tu pega, tu poda, revisa tu huerto, fertiliza, haz lo que te toca a ti. El resto lo va a hacer el Señor. Versículo 11, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cuál es nuestro deber? Agricultor de tu vida espiritual, cada mañana riega, fertiliza y poda. Lo demás, el crecimiento, el fruto, lo da el Señor. Le invito a que podamos orar.